Hola, hola, hola a todos y bienvenidos a su canal favorito de Chismecito Turco. Ay, Dios mío, pero qué contenta estoy de tenerlos aquí una vez más para sumergirnos en ese mar de intrigas, pasiones y, por supuesto, el brillo inigualable de nuestras estrellas turcas que tanto amamos. Si eres de los que recién se suman a esta nuestra gran familia, bienvenido seas. Agárrate fuerte porque te prometo que aquí destaparemos todos los secretos mejor guardados de la farándula otomana, desde esos romances que te roban el aliento hasta esas rivalidades que encienden las redes sociales. Y hablando de incendios, hoy tenemos un tema que todavía quema en el corazón de muchos. Una pareja que literalmente paralizó Turquía, que nos hizo creer en los cuentos de hadas modernos y que, ay, el dolor, también nos dejó con el alma en pedazos cuando anunciaron su separación, Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Sí, mis chismosos, sé que para muchos de ustedes esta herida aún no cicatriza, y es por eso que hoy nos vamos a poner el sombrero de detectives para investigar a fondo qué demonios pasó realmente entre ellos después de la ruptura. ¿Se juraron odio eterno y se evitaron como la peste? ¿O hubo encuentros secretos, susurros al oído y miradas cómplices en la oscuridad? ¿Será que la llama del amor, aunque sea una brisita, aún sigue viva? Preparen sus palomitas y sus libretas, porque vamos a analizar hasta el último detalle. Pero antes de que nos zambullamos de lleno en este océano de drama, tengo que hacerles la recordadita de rigor. Si este canal es tu oasis en el desierto del aburrimiento, si te deleitas con cada uno de estos chismecitos, no te olvides de suscribirte y activar la campanita. Así serás el primero en enterarte de cada nuevo vídeo, y te aseguro que siempre tendré algo jugoso que contarte. Mi compromiso es mantenerte al día con todo lo que ocurre en el fascinante mundo del espectáculo turco. Ahora sí, pónganse cómodos, saquen sus bebidas favoritas y vamos a viajar en el tiempo. Reviviremos el romance de Burak y Neslihan, una historia que parecía sacada de un guión de telenovela, y descubriremos qué ocurrió cuando la tormenta llegó y lo arrasó todo. Burak Özçivit y Neslihan Atagül, dos nombres que evocan suspiros y desatan pasiones en la industria del entretenimiento turco. Ambos indiscutiblemente son talentosos, carismáticos, y seamos honestos, escandalosamente guapos. Su romance, aunque no duró lo que muchos hubiéramos querido, fue un verdadero cuento de hadas para miles de seguidores que veían en ellos la personificación del amor verdadero. Se conocieron en el set de la archifamosa serie Kara Sevda, donde interpretaron a los inolvidables Kemal y Nihan. ¡Ay, la química! Esa chispa que saltaba entre ellos era más que evidente, tanto dentro como fuera de la pantalla. No tardaron en surgir los rumores, como las olas que rompen contra la costa, sobre un posible romance. Y aunque al principio jugaron al despiste y negaron todo con vehemencia, finalmente confirmaron lo que ya era un secreto a voces: estaban enamorados hasta las trancas. Su relación fue una auténtica montaña rusa de emociones. Los paparazzi, esos incansables cazadores de noticias, los seguían a todas partes, capturando cada instante de complicidad, cada risa, cada mirada cargada de amor. De la noche a la mañana, se convirtieron en la pareja del momento, la pareja dorada de Turquía, la que todos querían ver junta para siempre. Pero como bien sabemos, en el universo del espectáculo, las cosas no siempre son tan bonitas como las pintan. La presión mediática era asfixiante como un abrazo de oso. Los rumores de celos y discusiones, alimentados por fuentes anónimas y chismosos de primera, eran constantes. Y para colmo, la incompatibilidad de agendas, producto de sus apretadísimos horarios de trabajo, comenzó a pasarles factura. La vida de un actor, mis chismosos, no es tan glamorosa como parece. Y entonces, como un trueno en medio de la noche, llegó el anuncio oficial: Burak y Neslihan habían puesto fin a su relación. La noticia cayó como una bomba sobre sus fans, que no podían, ni querían, creer que su cuento de hadas había llegado a un abrupto final. Las especulaciones sobre las razones de la ruptura se multiplicaron como conejos. Algunos decían que era por la diferencia de edad, un argumento que siempre sale a relucir cuando una pareja se rompe. Otros, más venenosos, apuntaban a los celos enfermizos de Burak hacia el creciente éxito de Neslihan, una actriz que brillaba con luz propia. Y por supuesto, no faltaron los que señalaron a terceras personas, supuestos amantes que habrían sembrado la discordia en la relación. La verdad, como suele ocurrir en estos casos, es un laberinto oscuro y confuso que probablemente nunca lleguemos a desentrañar por completo. Pero lo que sí podemos saber, mis queridos chismosos, es qué ocurrió después de la ruptura. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante, porque el drama, como el buen vino, mejora con el tiempo.
Tras la separación, Burak y Neslihan tomaron caminos completamente separados, tanto en lo personal como en lo profesional. Ambos se concentraron en sus carreras, buscando proyectos que les permitieran crecer como actores, y trataron de mantener un perfil bajo en lo que respecta a su vida amorosa. Sin embargo, la alargada sombra de su pasado romance siempre los persiguió, como un fantasma que se niega a desaparecer. Durante mucho tiempo se hizo todo lo posible para evitar que coincidieran en eventos públicos y proyectos laborales. Los organizadores de galas, los productores de series y películas, todos, en mayor o menor medida, intentaron mantenerlos alejados. La producción de Karasevda, por ejemplo, redobló los esfuerzos para que no tuvieran que interactuar más de lo estrictamente necesario, y ambos respetaron esa decisión con una madurez digna de admirar. Era evidente que la ruptura había sido dolorosa, una herida profunda que necesitaba tiempo y espacio para sanar. Pero como dice el refrán, el mundo es un pañuelo, y en el mundo del espectáculo turco, ese pañuelo es aún más pequeño. Con el tiempo comenzaron a surgir rumores, como pequeñas gotitas de lluvia, sobre posibles reencuentros, algunos accidentales, producto de la casualidad, otros supuestamente planeados, orquestados por amigos en común que soñaban con una reconciliación. Se dice que se cruzaron en algún restaurante de Estambul, una ciudad llena de rincones románticos y memorias compartidas, aunque ninguno de los dos hizo jamás ningún comentario al respecto. Las fuentes, como siempre, eran anónimas y poco fiables. También se rumoreó con insistencia que coincidieron en una fiesta privada, organizada por un amigo en común, pero, nuevamente, no hubo confirmación oficial, solo susurros y especulaciones. Sin embargo, lo que sí sabemos con certeza, mis chismosos, es que a pesar de la ruptura y el dolor que inevitablemente causó, Burak y Neslihan siempre han mantenido un profundo respeto mutuo. En varias entrevistas concedidas a diferentes medios, ambos han hablado el uno del otro con cariño y admiración, reconociendo el impacto que tuvieron en sus vidas y en sus respectivas carreras. Burak, por ejemplo, ha elogiado en numerosas ocasiones el inmenso talento actoral de Neslihan, destacando su profesionalismo y dedicación en el set de Karasevda. Ha reconocido que trabajar con ella fue un privilegio y que aprendió mucho de su compromiso con el personaje. Por su parte, Neslihan ha reconocido que Burak fue un gran apoyo para ella durante el rodaje de la serie, especialmente en los momentos más difíciles. Ha dicho que guarda buenos recuerdos de su tiempo juntos y que valora la amistad que construyeron. Este respeto mutuo, esta capacidad de reconocer el valor del otro a pesar de las diferencias, es una señal inequívoca de que, aunque su romance no funcionó, lograron construir una relación de amistad y camaradería que trasciende la fugacidad del amor. Y esto, en el a menudo despiadado mundo del espectáculo, es algo que merece ser destacado y aplaudido. Ahora bien, llegamos al meollo del asunto, a la pregunta que todos ustedes se están haciendo: ¿existe la remota posibilidad de que Burak y Neslihan vuelvan a estar juntos en el futuro? Esa, mis queridos chismosos, es la pregunta del millón, la incógnita que desvela a los más románticos. La verdad, como suele ocurrir en estos casos, es que nadie, ni siquiera ellos mismos, lo sabe con certeza. Ambos han rehecho sus vidas, han sanado sus heridas y han encontrado la felicidad en otras relaciones. Burak, como todos sabemos, está felizmente casado con la bellísima Fariye Evcen, otra estrella turca de renombre, y juntos tienen un hijo precioso, que es la alegría de sus vidas. Neslihan, por su parte, también se encuentra felizmente casada con Kadir Doğulu, otro talentoso actor con el que comparte una profunda conexión. Sin embargo, en el amor, como en la vida, nunca se puede decir nunca. El destino a veces juega extrañas cartas, uniendo caminos que parecían destinados a separarse para siempre. ¿Quién sabe qué deparará el futuro? Tal vez en algún momento sus caminos vuelvan a cruzarse, tal vez por casualidad, tal vez por designio del destino, y la llama del amor, que ahora parece extinguida, se reavive con una fuerza inesperada. O tal vez simplemente sigan siendo amigos y colegas, manteniendo un recuerdo cariñoso de su pasado romance, un recuerdo que les recuerde que una vez fueron felices juntos. Lo que sí es seguro, mis chismosos, es que la historia de Burak y Neslihan siempre será recordada como uno de los romances más apasionados y dramáticos del mundo del espectáculo turco. Una historia que nos enseña que el amor, como una flor delicada, puede ser efímero, pero que los recuerdos, las experiencias compartidas y el respeto mutuo pueden perdurar para siempre como un tatuaje en el alma. Y con esto, mis queridos chismosos, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por la historia de Burak y Neslihan, un viaje lleno de emociones, intrigas y secretos a medias. Espero de todo corazón
que hayan encontrado interesante descubrir qué pasó entre ellos tras la ruptura, y que se hayan entretenido con mis chismecitos. Recapitulando, vimos cómo su romance nació en el set de Karasevda, cómo se convirtieron en la pareja del momento, acaparando portadas y robando corazones, y cómo la presión mediática, los celos y la incompatibilidad de agendas terminaron por separarlos. También analizamos los rumores sobre sus posibles reencuentros, aquellos encuentros furtivos que alimentaron las esperanzas de los más románticos, y destacamos el respeto mutuo que siempre han mantenido, incluso después de la ruptura, un gesto de madurez que los honra. Quiero agradecerles desde lo más profundo de mi corazón, por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí, más de lo que las palabras pueden expresar, y me motiva a seguir creando contenido para ustedes, a seguir buscando esos chismecitos jugosos que tanto les gustan. Ahora, quiero invitarlos a que dejen sus comentarios aquí abajo. Quiero saber qué les pareció la historia de Burak y Neslihan, qué opinan de su ruptura, si creen que algún día volverán a estar juntos, o si prefieren que sigan sus caminos por separado. Me encantaría leer sus opiniones. Sus comentarios son mi combustible, la chispa que enciende mi creatividad. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, si se divirtieron con mis chismecitos, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Recuerden activar la campanita, ese pequeño símbolo que les avisará cada vez que subamos contenido nuevo. Prometo que siempre tendré algo interesante que contarles. Nos vemos en el próximo vídeo, mis queridos chismosos. Que tengan un excelente día y recuerden seguir disfrutando de la magia del mundo del espectáculo turco. Besos y abrazos para todos.